Bueno, hasiko gara. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Ignacio Aldekoa Kultur Etxeari. Eta eskerrik asko ona hurbiltzeagatik. Plazer eta privilegio handia da gaur Arabako Golde Muturrearen 1000 urtekoaren oroitzapenari eskainitako hitzaldi ziklo honi hasiera ematea. Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailak antolatutako ziklo honek Araba, Gasteiz, Agurain edo Zalduondo lehen aldiz aipatu zirela 1000 urte ospatzen ditu. 1000 urte azken batean, garai hartan zeuden eta kasu askotan gaur egun ere existitzen diren Arabako lekuen izen guztien lehen aipamen horretatik. Donemiliagako Golde Muturra 4 orrialdeko dokumentua da, eta bertan jasota daude 1025. urtean Donemiliaga Kukulako monasterioari zerga ordaintzen zioten Arabako 323 herriak. Dokumentu aparta da, mende haietako penintsulako iparraldean. Testu laburra izan arren eta inolako erretorika, justifikazio, narrazio edo autoritate aipamenik ez izan, oso aberatsa da duela 1000 urteko Arabako jendea eta lurralde nolakoa zen ezagutzeko. Lurraldearen antolaketara naiz garai hartan mintzatzen ziren hizkuntzetara hurbiltzen gaitu. Dokumentua penintsulako iparraldeko kartulariorik garrantzitsuenetako batean gorde da. Donemiliagiko Kukulako Bezerro Galikanoa izenekoa. Kultura eta Kirol Sailak Arabako kulturaren plan estrategikoaren jasotako memoriarako eskubidea izeneko hildo estrategikoaren baitan, oroimen kolektiboaren eskubidearen parte gisa bultzatu du ospakizun hau. Oroimenak batzen, identifikatzen eta indartzen gaitu komunitate gisa. Eta erakundeok ardura dugu oroimena identifikatu, berreskuratu eta aztertzeko ezagutzeko eta herritarriekin partekatzeko. Hori dela eta, Arabako Foru Aldundiak aparteko dokumentu honek Arabako historia, populazioa eta hizkuntza ezagutzeko duen garrantzia ospatzeko aukera aprobetxatu egin nahi izan du. Eta kultura zuzendaritzak jarduera programa bat antolatu dugu aurten. Agradezco inmensamente tener la oportunidad hoy de dar comienzo a este ciclo de conferencias dedicado a la conmemoración del milenario de la Reja de San Millán. Lo es, en primer lugar, porque nos ha tocado vivir este aniversario único. Ya estemos participando de una u otra manera, nos tiene que satisfacer por igual estar hoy aquí conmemorando 1000 años de la primera mención escrita de Álava, Gasteiz, Dulantzi, 1000 años de Agurain, 1000 años, en definitiva, de todos los nombres de lugares alaveses que ya entonces existían y que, en muchos casos, siguen existiendo hoy. Me van a permitir que me extienda un poco en la presentación de esta primera conferencia por la importancia que tiene la conmemoración que celebramos. Hace ahora 1000 años, en el 1025, se redactó un texto singular que recogía el tributo que más de 300 aldeas alavesas pagaban al monasterio de San Millán de la Cogolla. Pagaban un trozo de hierro en forma de punta que se colocaba en el arado, la reja que da nombre al documento. Por tanto, la llamada Reja de San Millán no es solo un registro tributario, es también una ventana abierta a nuestro pasado. El Departamento de Cultura y Deporte, en su Plan Estratégico de Cultura de Álava, incluye la línea estratégica Derecho a la Memoria. Una sociedad se construye sobre la memoria de sí misma, y ésta le permite ser quien es y en quién quiere ser. La memoria nos une, identifica y fortalece como comunidad que somos. La memoria se construye a base de historia, patrimonio, tradiciones y también en base a los cambios permanentes y las mutaciones en las que vivimos constantemente. Y las instituciones tenemos la responsabilidad de identificar la memoria, rescatarla, estudiarla para conocerla y compartirla con la comunidad. Y no hay mejor ocasión para hablar de memoria que esta conmemoración. Y desde la Diputación Foral de Álava no queríamos dejar pasar la ocasión de celebrar la importancia que este documento excepcional tiene para el conocimiento de la historia de nuestro territorio, de Álava, de su poblamiento y de su lengua.
Por ello, este año se han organizado desde la Dirección de Cultura un conjunto de actividades enfocadas esencialmente a la divulgación. La primera de estas actividades la iniciamos a principios de julio. Desde entonces, una exposición itinerante está recorriendo numerosas localidades del territorio, acercando la historia de la reja a muchos lugares que aparecen citados en el documento. Otra de las actividades es este ciclo de conferencias que inauguramos hoy, organizado en colaboración con el Departamento de Historia Medieval de la EHU. Desde hoy y durante todos los jueves del mes de octubre acogeremos a 6 especialistas de primer nivel: David Peterson, Ernesto Pastor, Fermín Miranda, Agustín Azcárate, Julen Manterola y Patxe Salaberry, que nos ofrecerán una visión del documento de la reja desde la historia, la arqueología, la política, la filología y la toponimia. A partir del 3 de octubre, además, se expondrá en el Archivo de Álava el Becerro Galicano, el códice medieval que contiene el documento de la reja. Se trata de un préstamo excepcional por parte del monasterio de San Millán de la Cogolla, a quienes agradecemos la enorme amabilidad que han tenido al ofrecernos la oportunidad irrepetible de contemplar en Vitoria-Gasteiz la copia original del documento. Y a partir de noviembre, la última actividad, inauguraremos en el Museo Vivat una exposición centrada en las aldeas medievales del País Vasco que mostrará el poblamiento característico de los siglos XI y XII. Volviendo a este ciclo de conferencias, se abre hoy con la participación de David Peterson. El doctor David Peterson estudió en la Universidad de Oxford y es doctor por la Universidad de Burgos, donde es profesor de Historia Medieval. Es uno de los máximos especialistas actuales en el estudio de las sociedades medievales del norte de la península ibérica, especialmente en lo que respecta a la toponimia y antroponimia de los territorios de frontera que en aquella época eran los del norte de Castilla, Álava, Rioja, Navarra. Aparte de numerosos artículos científicos, ha publicado varias monografías sobre la sociedad rural de la Sierra de la Demanda, sobre los diferentes grupos etnolingüísticos del Alto Ebro o sobre los orígenes medievales de La Rioja. Uno de los proyectos o de sus proyectos más conocidos fue su participación en la edición digital que la EHU realizó hace unos años del Becerro Galicano, que, como he mencionado antes, incluye la reja de San Millán entre sus documentos. Para finalizar, quiero agradecer la implicación y empeño de todas las personas que han hecho posible que celebremos este milenario y que esta fecha no pasara de largo. A los equipos técnicos de la propia Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Álava, a los profesores del Departamento de Historia Medieval de la Universidad, con especial mención al profesor José Ramón Díaz de Durana, a los y las representantes de las entidades locales alavesas y a toda la ciudadanía que ha mostrado interés en esta conmemoración. Y, por supuesto, a quienes hoy y durante las próximas semanas participarán en estas conferencias y en el resto de actos organizados. Este ciclo y todas las actividades asociadas son, en definitiva, una invitación a reconocer la fuerza de la investigación y de la divulgación, para mostrar cómo un documento aparentemente breve y austero en su forma puede transformarse en una narración apasionante sobre nuestras raíces. Con este espíritu inauguramos este ciclo de conferencias. Espero sinceramente que lo disfrutemos, que aprendamos y que encontremos en él nuevas razones para valorar nuestro pasado, que sigue vivo porque podemos conmemorarlo. Y ahora les dejo con la parte más interesante de la jornada, la intervención de David. Eskerrik asko. Muy bien. Arratsaldeon, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por la presentación tan amable. Y muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros por estar aquí, que es realmente lo que da sentido a este tipo de actividad. Bien, he abreviado un poco el título, a partir del título que venía anunciado, pero bueno, la esencia es la misma. Voy a intentar dar un poco de contexto, sobre todo el contexto del documento de la reja de San Millán. Y voy a hablar mucho también sobre la cuestión de su autenticidad, por motivos que voy a explicar a continuación. El documento conocido como la reja de San Millán es único en la península. Es un instrumento fiscal
Y a priori eso quizás no suena demasiado prometedor. Pero nos ofrece una visión a la vez panorámica que detallada del territorio a la vez en el año 1025, justo hace 1000 años, como perfectamente se nos ha explicado hace un momento. No existe nada comparable en un periodo tan remoto cuando la mayoría de los territorios de nuestro entorno son todavía mudos, como es el caso, por ejemplo, de Vizcaya o de Guipúzcoa, o contextos aislados referentes a lugares concretos. En cambio, la reja nos brinda sincrónicamente los nombres de, como os he dicho, más de 300 pueblos, todos ellos necesariamente anteriores a ese momento y jerarquizados en alfoces, en pequeñas comarcas. En ese sentido, Álava es realmente un espacio privilegiado para el estudio de la temprana Edad Media. Teniendo en cuenta todo esto, la Diputación, unida con el Archivo Provincial y con la UPV, han hecho un esfuerzo notable para conmemorar el milenario del documento, con diferentes exposiciones, como se ha explicado, ¿no? Y una serie, después de hoy, de otras 5 conferencias a lo largo del mes de octubre, cada jueves a la misma hora. En sus sucesivas ponencias, mis compañeros van a analizar el documento desde distintas perspectivas, dentro del contexto social de Álava en los albores del siglo XI, cómo el documento encaja dentro de la política de Sancho el Mayor, cómo entender los 2 elementos claves, pueblos y hierro, a partir de un registro complementario como es la arqueología, y qué nos dicen de la lengua vasca, esos centenares de nombres de pueblos que conjuntamente constituyen una de las fuentes más importantes y más tempranas para la historia de la lengua vasca. Como bien reconocía el gran Koldo Michelena en su obra Textos arcaicos vascos, no hay probablemente ningún documento medieval en el que los nombres vascos tengan un aspecto tan arcaico como este. ¿Vale? Hoy, con afán sobre todo de servir como introducción para las demás conferencias, me voy a centrar en el documento en sí, en su materialidad y en su contexto archivístico y diplomático. Es decir, intentar explicar qué es y de dónde proviene, por qué y cuándo se redactó, y de paso también cómo este texto eminente a la vez acabó en el archivo de un monasterio riojano. Sobre todo intentaré además aclarar 2 cuestiones que considero fundamentales. ¿Es verídica la fecha de 1025 y es auténtico el texto? Pues claro, toda la relevancia social y lingüística explorada en las sucesivas conferencias carecería de sentido si la reja resultase ser una elaboración muy posterior, como algunos han sugerido, para no hablar de celebrar el milenario en el año equivocado, que esperemos que no sea así. Adelanto que en nuestra opinión la respuesta a ambas cuestiones es afirmativa. Es decir, sí que se trata de un documento auténtico del año 1025 por los motivos que voy a exponer a continuación. Pero primero un poco de terminología, algunas de las voces que vamos a manejar hoy. Con respecto al nombre con el cual se conoce el documento, la reja, se refiere a rejas de hierro, los objetos, en teoría, entregables en tributación por parte de la mayoría de los pueblos alaveses. Quizás son simplemente barras más que rejas de arado, pero la verdad es que no sabemos. El texto es muy parco en detalle, solo las llaman rejas. El nombre, la reja, no viene en el epígrafe que encabeza el texto y que, como se puede apreciar aquí. El epígrafe del texto en rojo ahí pone de Ferro de Álava. Ni tampoco en su escueta introducción, que son las 2 siguientes líneas. Además es una formación un poco extraña, las rejas, en plural. Quizás tendría más sentido o el hierro de San Millán, o el hierro de Álava, o el privilegio del hierro. Pero la palabra reja aparece en centenares de ocasiones dentro del texto. Y aquí, en la imagen, a partir de la 4ª línea, se le aprecia. Y la tradición historiográfica ha sido denominar el texto así. Conviene aclarar en este punto que la reja no tiene nada que ver con otro célebre texto emilianense conocido como los votos. Volveré sobre esta cuestión más adelante, pero me parece oportuno aclarar esta cuestión cuanto antes. Existe un único ejemplar de la reja,
copiado hacia 1195, en un volumen conocido como el Becerro Galicano de San Millán. Aquí el adjetivo galicano refiere a la letra, también denominada carolina. Son sinónimos que refieren al origen del estilo en la Galia carolingia, es decir, de Carlos Magno, en torno al año 800. La carolina solo se introduce en nuestro espacio hacia mediados del siglo XII, más de un siglo después de la fecha de 1025 que ostenta la reja. Y por tanto, la versión del documento que manejamos, la única existente, es necesariamente, como ya se ha dicho, es una copia, hecha hacia 1195, fecha de redacción del Becerro Galicano. Con respecto a la voz becerro, es sinónimo castellano de lo que hoy denominamos un cartulario, y que en otros espacios recibe otros nombres, por ejemplo, tumbo, liber, cabreus, cartario. Se tratan de códices comunes en toda la Europa cristiana, hasta en Croacia, y casi exclusivamente en este periodo de factura eclesiástica. En cada caso, recogen los documentos más importantes de una institución, generalmente un monasterio. Estos, los documentos más importantes, serían los títulos de propiedad, los privilegios y exenciones, en fin, el sustento del patrimonio del monasterio, pero también el sustento de su antigüedad y de su prestigio. Si tenemos en cuenta que tales privilegios se concedían principalmente por nobles, condes, obispos, reyes e incluso papas. San Millán de la Cogolla era quizás el monasterio más importante de la península ibérica. Espléndidamente patrocinado por magnates y monarcas, adquirió un inmenso dominio, proceso estudiado de manera magistral por García de Cortázar, hace ya más de medio siglo, y ese dominio se documenta precisamente en este Becerro Galicano, cuya edición digital, que se ve aquí en pantalla, está libremente consultable y la dirección viene a pie de la diapositiva. Voy a utilizar extensivamente en esta presentación esta edición digital. De hecho, una de las herramientas que tenemos es la posibilidad de generar cartografía a partir de cualquier documento. Y si del índice del mismo becerro generamos un mapa de todos los lugares donde San Millán tenía posesiones, se aprecia la extensión de su dominio. Gran parte de La Rioja, lógicamente, sobre todo La Rioja Alta, pero quizás más sorprendentemente, con mayor extensión incluso en Burgos, en la antigua Castilla, y también con posesiones extensas en Álava, además de otras posesiones desde Cantabria hasta Segovia e incluso Cuenca. Como he dicho, todo esto se documenta en los centenares de documentos del Becerro Galicano. Y la reja es uno de ellos. En concreto, es el documento número 583 del Becerro Galicano. Pero no es un texto más. Es atípico en varios sentidos. ¿Por qué? En primer lugar, porque es el segundo texto más largo de todo el Becerro Galicano. Se extiende sobre estas 4 páginas, a doble columna. El único texto más largo en todo el códice es el ya referido privilegio de los votos. El nombre genérico de este tipo de volumen, cartulario, refiere a una colección de copias de cartas, cartulario, o también diplomas. Cada uno de ellos generalmente documentaba una única transacción, generalmente concesiones de inmunidad u otros derechos, donaciones, ventas o permutas. Pero como hemos adelantado, la reja no es un privilegio, pues carece de toda estructura diplomática. No tiene una invocación, no menciona ningún otorgante, no tiene cláusulas de sanción, ni de firma, ni ninguna lista de testigos. Más bien, después de las 2 primeras líneas, es un simple instrumento práctico de gestión, en este caso para el cobro de un tributo. Como tal, lo podemos entender como el resultado práctico de una concesión, probablemente regia, anterior, que no ha sobrevivido. Pero la reja no es la concesión en sí. Es el único instrumento de este tipo de gestión copiado en el Becerro Galicano. Esencialmente, se trata de una larga lista de pueblos alaveses que en el año 1025 tributaban al decano de San Millán. Encabeza la lista una escuetísima introducción de apenas una docena de palabras,
que los voy a traducir. Aquí les tenemos en pantalla. En la era 1063, que es el equivalente del año Domini 1025, el decano de San Millán colectaba hierro por Álava, como detallamos a continuación. Y efectivamente, a continuación se pasa directamente a dicha lista de más de 300 pueblos, agrupados en alfoces, cada uno con la cantidad correspondiente que se debía, generalmente en rejas de hierro, en algunos pocos casos en ganado. En este primer bloque observamos la introducción del alfoz de Ubarrundia, que en conjunto tributaba 18 rejas. Gamarra mayor contribuía a 2 de ellas, Gamarra menor 1, etcétera, etcétera. Insisto en la brevedad de la introducción, apenas 12 palabras. El único contexto que nos ofrece el documento en sí. Aunque a lo largo de estas charlas procuraremos ofrecer más contexto a partir de diferentes perspectivas, pero el documento en sí lo único que nos ayuda es esto. No nos dice quién lo otorgaba ni por qué, solo hace referencia al año, al decano de San Millán y al hecho de cobrar el tributo en hierro por todo el territorio alavés. Es muy lacónico y muy frustrante. No obstante, voy a argumentar que este mismo laconismo, lejos de restar verosimilitud al texto, en realidad avala su autenticidad. Pues uno de los principios básicos de la falsificación documental medieval es apelar a la autoridad. Y este listado carece de todo tipo de argumento de este tipo. Sabemos cómo eran los falsos emilianenses de los siglos XI y XII. Son muchos, docenas, y están bien estudiados. Pero no tienen nada que ver con esto. Precisamente pretenden disimular su falsedad por apelación a autoridades y empleo de fórmulas diplomáticas para así aparentar ser documentos auténticos. Aquí no hay nada de eso. Puede parecer contraintuitivo argumentar que el hecho de que sea un texto atípico es un aval de autenticidad, pues en el Becerro Galicano son muchas las falsificaciones y la reja no guarda relación alguna con ellas. Para ilustrar esto, voy a dedicar un par de minutos a comparar la reja con ese otro texto que he mencionado en varias ocasiones y que a menudo se confunde con él por el público. El ya mencionado privilegio de los votos. La comparación entre los dos textos más largos del Becerro es muy instructiva, pues uno es una notoria y pretenciosa falsificación, el otro un instrumento práctico de gestión fiscal. Os dejo a vosotros concluir cuál es cuál. Que sean los dos textos más largos del Becerro es prácticamente lo único que tienen en común. Los votos abre el cartulario. En cambio, la reja se esconde en el folio 189. Los votos tienen una larguísima narrativa rimbombante en la cual intervienen santos volando en caballos blancos y otros portentos celestiales para introducir la batalla de Acinas que justificaría la concesión del privilegio. En cambio, la reja tiene esas 12 palabras que hemos contemplado. Los votos tienen una igualmente larga lista de autoridades que buscan convencernos de su importancia y autenticidad. Así, los reyes de León y de Navarra supuestamente acompañan al conde Fernando González de Castilla en una alianza cristiana históricamente situada en el siglo X, pero que en realidad sirve como alegoría para una anhelada alianza cristiana de finales del XII, momento de composición del Becerro. La reja, en contraste, carece de toda parafernalia diplomática, como hemos dicho. Es una simple lista de gestión. Incluso la narrativa de los votos sirvió como inspiración para los versos de Gonzalo de Berceo en su Vida de San Millán. Mientras, que sepa, todavía nadie ha versificado la reja, aunque personalmente me parecería un proyecto estupendo para algún versolaris si se anima a hacerlo. En fin, no tiene nada que ver la reja y los votos. Y más ampliamente, sabemos cómo eran los falsos emilianenses, los votos siendo el ejemplo más notorio, y la reja no encaja en ese perfil. La larga lista de pueblos tributarios es lo que hace extraordinario a la reja. Y será el enfoque, justificadamente, de la mayoría de las conferencias que siguen.
Se analizará la geografía humana, económica y lingüística que nos dibuja este extraordinario texto, único en la península en este periodo. Pero yo me voy a centrar en esa docena de palabras iniciales que nos ofrecen algunas pistas valiosas sobre su origen y sentido. Sobre todo intentaré desgranar las siguientes cuestiones, responder a ellas. El significado e implicación de la voz decano, la relación entre el monasterio de San Millán y Álava y la relevancia del año 1025. Pero primero, algunas reflexiones sobre el lugar de la reja dentro del becerro, donde, como acabamos de ver, en contraste con los votos, ocupa un lugar relativamente discreto en el interior del códice. Y en concreto es el documento número 583 de nuestra edición, en el folio 189. Ciertamente, en parte, esta ubicación se explica por la distribución topográfica del contenido del volumen, pues el códice abre con las posesiones riojanas del monasterio, después otras regiones como Castilla, antes de llegar a la sección referente al actual País Vasco. Pero de todos modos, me parece significativa esta discreta ubicación, si se tiene en cuenta la tendencia a situar los documentos más importantes a principios del volumen y entre ellos muchas falsificaciones, como ilustra el caso de los votos. La discreta ubicación de la reja es un segundo aval de su autenticidad. Y hemos hablado de su ausencia de armazón diplomático como otro argumento. Voy a insistir en esta cuestión, ya presente en nuestro título, ya que algunos autores sí han cuestionado su veracidad y está bien plantear la duda. Siempre son copias los que estamos manejando, siempre cabe la posibilidad de unas intervenciones posteriores. De por sí solo, estos dos indicios, su ubicación y su simpleza, no son concluyentes, pero conjuntamente indican un documento auténtico, dentro de un contexto político, eclesiástico y lingüístico coherente, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del ciclo de conferencias hoy inaugurado. Conviene insistir en esto, al ser un texto tan atípico y extraordinario. La sección vasca, que vemos aquí, una parte de ella, comienza en el folio 182, con la agregación a San Millán del monasterio de Obaldia, en Ayala. Después, otros 25 documentos referentes a, en orden, Orduña, Zuazo, Eguileor, Bolívar, Villanueva de Álava, Oreitia, Acosta. Acosta hoy es una aldea en las faldas del Gorbea, y hay varios documentos que habla de Acosta por motivos que explicaré a continuación. Iurreta, siguiendo con la lista, Iurreta, ya en Vizcaya, el primero que aparece en esta diapositiva. Uarte, Aspe, Goritiz, Corniquiz, Albóniga, Abadiano, Astigarribia, ya en Guipúzcoa. Perdonad el listado, pero la reiteración es importante, pues la reja es en absoluto protagonista de la sección vasca del códice, y mucho menos del códice entero. Y tampoco cierra la sección vasca, pues después vendrán textos referentes a Albizu, Albéniz, Armentia, Durana, Maturana, y de nuevo varios textos referentes a Acosta, que he señalado aquí abajo, en azul, antes de centrarse en la Rioja Alavesa. Es decir, la reja está escondida dentro del códice. Y si esta apreciación a priori puede parecer restar importancia al texto, insiste que su ubicación discreta avala su autenticidad, mientras su importancia viene con su contenido, como vamos a ver a continuación. Que haya, además, en esta sección varios documentos referentes a lo que hoy es el pequeño pueblo de Acosta, marcados en azul aquí abajo, me parece muy significativo, pues parece que en el siglo X el monasterio de San Vicente de Acosta funcionó como sede episcopal de la emergente diócesis de Álava y a su vez fue vinculado en algún momento con San Millán. Pues si un lugar se documenta en el becerro galicano es generalmente porque dependía del monasterio, cuyos monjes, en consecuencia, tenían interés en conservar esta documentación. Notamos que la documentación referente a Acosta, que se observa ahí abajo, es posterior a la fecha de la reja. Igual es un poco difícil leer, pero son de los años 1062, 1096, 1106 y 1118. Todo posterior a la reja. Y lo más probable es que San Vicente se incorporara al dominio emilianense durante el periodo de vigencia de la reja. Parece probable por dos motivos.
porque es en este periodo, la primera mitad del siglo XI, cuando los monarcas navarros, Sancho III y su hijo García III, agregaron a Samián una ingente cantidad de monasterios castellanos y alaveses. Y porque en este periodo los abades de Samián se convirtieron en obispos de Álava. En este sentido es llamativo el empleo de la voz decano en el epígrafe de la reja. Es un indicio del origen episcopal del instrumento, pues decano no es un concepto ni voz a priori relacionable con una abadía, como Samián, pero sí en cambio con la jerarquía diocesana. En ese sentido, la referencia a decano de Samián a priori parece algo paradójico, dado que un monasterio no tiene por qué tener un decano en este periodo. Pero la contradicción se resuelve al saber que durante este periodo, y sobre todo en el reino de Pamplona, los monasterios más importantes servían como de facto sedes episcopales y sus abades como obispos. En un momento u otro parece haber sido el caso en Leire, en San Salvador de Leire, en San Martín de Albelda, en San Vicente de Acosta, en Santa María de Valpuesta, en San Salvador de Oña y por supuesto también en San Millán de la Cogolla, que en algún momento incluso sirvió como base para 2 obispos de modo simultáneo. En esos 3 extractos que aparecen a pie de la diapositiva, 3 extractos del Becerro Galicano, vemos primero como el abad Gómez era a la vez el obispo de Nájera, nayalense. Después vemos cómo aparece a su lado García, un obispo alavés. Gómez ahora aparece como obispo de Calahorra, pero Calahorra y Nájera es la doble denominación de la misma diócesis en este momento. Sí, ya tenemos un obispo alavés asentado en San Millán, y para demostrar que era parte de la comunidad, pues el tercer extracto demuestra cómo ambos obispos formaban parte de la comunidad monástica de San Millán en común con los otros monjes, ceterisque monachis, como aparece ahí. Esta relación entre San Millán y el primitivo obispado de Álava explica, además, por qué la reja se haya conservado en el Becerro Galicano. Parece razonable pensar que en el periodo de residencia de este García, episcopus alavensis, en San Millán, se depositara una copia de ese instrumento en el archivo del monasterio, con el propósito de gestionar el cobro del tributo. Esto, a su vez, indica que durante el episcopado de García, por lo menos, el cobro sería una realidad. Otro argumento en contra de una composición más tardía. Un siglo después, cuando los monjes emilianenses decidieron poner en orden su archivo, copiando su contenido en un nuevo cartulario, el Becerro Galicano, ordenado ahora topográficamente y con los textos más importantes referentes al propio monasterio y su entorno directo en los primeros folios, se incorporó este atípico texto a la vez en su lugar correspondiente dentro de la sección referente a Álava. Y así, por suerte, ha sobrevivido esta única copia de un texto tan rico y singular. Antes hemos visto un mapa de todo el dominio emilianense, generado a partir de esos centenares de documentos que constituyen el cartulario. Aquí, en cambio, tenemos un mapa generado solo de uno de ellos, de un solo documento, como podéis adivinar de la reja, obviamente. Pues, después de esa tan lacónica, aunque significativa introducción, de esa docena de palabras, la reja es esencialmente una lista de más de 300 pueblos jerarquizados en una veintena de pequeñas comarcas denominadas alfoces. Tomando como referencia los límites actuales de Álava, al norte no aparecen en la reja los valles cantábricos de Ayala, de Llodio, Ayala, Llodio, Aramayona, por ejemplo. El límite meridional de esta Álava tributaria es interesante, pues incluye la parte oriental de lo que hoy es el condado de Treviño, que sería esta zona aquí, pero no su parte occidental, curiosamente. Aquí hay un hueco. Ni tampoco la Rioja alavesa. Más al oeste incluye algunos pueblos hoy burgaleses, como Bardauri o Ircio, aquí justo al sur de Miranda. Miranda no aparece.
La inmensa mayoría de los nombres que aparecen en este listado aparecen en euskera. Pero en el extremo occidental se aprecia una frontera lingüística, donde los topónimos están en primitivo romance. Y así nos encontramos con Fresneda, Caicedo, Molinilla, por ejemplo. Salinas de Añana y Valdegovía y Salinas de Añana no aparecen en la lista. Pero incluso dentro de esos límites se aprecia pues, algunos espacios donde no se documenta tributación alguna. Quizás algunos espacios más serranos que apenas estaban habitados, pero en el caso mencionado de Treviño Occidental, por ejemplo, no parece ser el caso, dado que en el Becero hay un texto relacionado con la segunda mitad del siglo X que habla de una serie de tempranos asentamientos alrededor de Estabillo. Mientras la mitad oriental de la comarca se demuestra densamente poblada en la reja. ¿Vale? Parece más probable que se tratara de un espacio exento de pagar este tributo por algún motivo no documentado. Pero hay otra posibilidad también, es que estas lagunas corresponden a problemas de transmisión de un documento que es mucho más heterogéneo de lo que podría parecer a primera vista. El territorio se divide en una veintena de comarcas, aquí vemos 3, denominadas alfoces, como se puede apreciar en la imagen, con los nombres comarcales en rojo, los pueblos constituyentes a continuación en negro. La mayoría de los pueblos pagan una sola reja, pero algunos pocos, bastantes, pagan 2 o incluso 3 rejas. Pero de repente, en el noroeste, en Zuya Barrutia, quizás Zubia Barrutia, le corresponden 9 rejas y a Cuartango 12. Más que asentamientos, parecen comarcas. Pero en este caso nos falta la tinta roja, que las habría distinguido como tal, así como la lista de los pueblos constituyentes. ¿Cómo explicamos estos alfoces que no se desarrollan? ¿Indican diferencias sociales de estructuras de población? ¿Acaso más dispersas y menos urbanas, entre comillas, en la zona de Cuartango que en plena llanada? ¿O se deben, de nuevo, a una diferencia en el proceso de redacción, transmisión o conservación del documento? Es decir, diferencias en la práctica de diferentes escribanos o quizás del propio archivo monástico. Otra anomalía se observa un poco antes en el documento. Después de una serie de alfoces bien desarrollados y denominados, aparece uno en la llanada oriental, en el entorno de Salvatierra, que parece denominarse 7 alfoces. Como nombre, resulta poco satisfactorio. Pero si miramos la lista de los alfoces anteriores y si admitimos que en el caso de Jarjazua, y bueno, debo admitir que el euskera a la vez del siglo XI me resulta tan conocido para mí casi como el batúa, pero no quiero presumir de mi pronunciación, lo voy a dejar para mis compañeros en las siguientes conferencias. Bueno, Jarjazua. Si admitimos que lo que se está haciendo aquí, en el caso de Jarjazua, es en lugar de 2 alfoces diferentes, contiguos, con nombres idénticos, lo que se está haciendo es dividiendo, quizás por motivos prácticos de gestión, se está dividiendo el alfoz, que está en la parte central y quizás más rica de la llanada, en 2. Entonces el orden sería la que se aprecia en la diapositiva. Y más que 7 alfoces, lo que quería representar el escribano era 7º alfoz, indicando su lugar en la lista y no su nombre. Se confirma esto 2 alfoces más adelante cuando se documenta tanto el nombre como el lugar del 9º alfoz, Langrares, que es Nanclares. También notamos la aparición de la preposición de en referencia al alfoz de Murielles, ¿no? El espacio donde empieza a haber topónimos en romance. Y más adelante el sintagma alfoz de Forneo. Cuando los corónimos, es decir, los nombres de comarcas propiamente euskéricos, carecen de otros elementos contextualizantes.
No me parece sencillo, pero tampoco quizás es necesario resolver todas estas anomalías. Y espero además que mis compañeros indaguen en ellas en las semanas próximas. Pero por ahora sugiero que debamos asumir la complejidad del documento como el reflejo de un instrumento de algún modo incompleto o defectuoso a la hora de su copia. Un documento quizás de factura diacrónica y de sentido práctico que además refleja una realidad bilingüe. Y por todo ello una fuente extraordinariamente rica y sugerente y que de nuevo no tiene visos de ser una falsificación hecha a posteriori. Parece que es un documento que se ha trabajado sobre ello. De todos modos, siguiendo con estas anomalías enriquecedoras, otro sería la presencia irregular de tildes, que parecen marcar correctamente la acentuación fonética de algunos topónimos que aparecen solo en referencia a algunos alfoces. Aparecen en 8 de los 23 alfoces, generalmente en un solo nombre en cada ocasión, salvo aquí en el alfoz de Barándiz, donde 4 topónimos se distinguen así como se puede apreciar en la imagen: Ariolia, Haspurua, Hermoa y Audícana. Julen Manterola desarrollará esta idea y sus implicaciones fonéticas y sociolingüísticas, espero, en otra conferencia. Pero también hay aquí una problemática relacionada con la creación o transmisión del texto. ¿Por qué no aparecen esos acentos en otros alfoces y en otros nombres, donde fonéticamente quizás tendrían cabida? He aquí la mano de escribanos locales con diferentes criterios o diferentes capacidades lingüísticas. Sobre todo conviene insistir en el valor lingüístico de este texto, de cómo se ha ido transformando los nombres de unos 315 pueblos alaveses y en qué formas primitivas se documentaron por primera vez en la inmensa mayoría de los casos. Y eso será efectivamente el tema de las conferencias del citado Manterola y también de Pachís Salaverry. Aquí se aprecian algunas de estas transformaciones. Y aquí lo mismo ahora para la zona del condado de Treviño, ¿no? Aquí presentado como Rivo de Evita, que sería el río Ayuda. Las cantidades de hierro van variando continuamente y en ocasiones son muy específicas. En algunos, en el alfoz de Girsaeza, Garoña, por ejemplo, contribuía a 2 rejas un año y una reja al año siguiente, o sea, 3 rejas en 2 años. Sin salir del alfoz, en la raza se pagaban también 3 rejas en 2 años. En ambos casos, sin embargo, la forma de explicarlo es diferente, pero el efecto es el mismo, reja y medio por año, aunque es curioso que evitan expresarlo en esos términos. En ningún momento hablan de media reja como medida. Bien. Con todo, el nivel de detalle a la hora de precisar estas contribuciones indica para mí un impuesto real y no meramente simbólico. Y esto nos lleva a la última y quizás la más llamativa de todas las anomalías. En el referido séptimo alfoz, aquel que carece de nombre, se tributaba no en rejas, sino en ganado. Y en concreto en andoscos. Un andosco sería un res de ganado menor, entendamos ovino, de 1 o 2 años, según el diccionario de la Real Academia. Me pregunto si esto realmente indica una diferencia en términos geológicos o sociales de este rincón de la Ainada en comparación con prácticamente todo lo demás del territorio, o de nuevo si estamos ante una anomalía derivada de la transmisión irregular del documento. Esta segunda posibilidad gana fuerza cuando observamos un amago de algo parecido en ese segundo alfoz, que también aparecía enumerado. Que eso se presente como una adición separada del resto del texto en una caja roja dentro del texto refuerza la impresión de un documento complejo, quizás dañado, quizás fragmentario, y de todos modos difícil de trasladar al cartulario. Al copista le cuesta representar lo que estaba viendo, lo mismo que a mí me ha costado representarlo aquí en la diapositiva. En fin, se aprecia cuán complejo es este documento.
Hay que analizarlo prácticamente línea por línea. Y aquí no pretendo despejar todas estas dudas. De todos modos, podemos inferir aquí dos cosas. Por un lado, la escala más bien modesta de las contribuciones. A priori, 1 o 2 o incluso 3 barras de hierro al año no parece un tributo excesivo para una aldea entera. Aunque claro, no podemos saber las dimensiones de esas rejas y por tanto su valor. Pero si un carnero joven se consideraba más o menos el equivalente, sí nos confirma la impresión de unas contribuciones modestas, un carnero por una aldea a lo largo del año. Quizás son contribuciones más simbólicas, ahora sí, que económicamente onerosas, pero a la vez reales. No son puramente simbólicas. Hay una realidad aquí, pero no son excesivamente onerosas. Pero por otro lado, sin esa excepción se podría haber contemplado que el pago en sí, el pago en rejas, se podría haber realizado de diversas maneras. Pero con esa excepción, la implicación parece ser que en otros lugares literalmente sí se pagaba en rejas de hierro, así lo entiendo yo. Y las implicaciones geológicas y sociales, industriales incluso, de eso son realmente llamativas, ¿no? Realmente hubo tantos ferrones alaveses repartidos por prácticamente toda su geografía. Espero que Agustín Azcárate en su ponencia nos ayude a comprender esto. De todos modos, insisto en que en su conjunto, lejos que restar credibilidad e interés al documento, esas anomalías enriquecen su lectura. Al añadir capas de análisis, introducir líneas de investigación, que como he dicho, espero que mis compañeros retomen en las sucesivas conferencias. Y para ir terminando, si apuesto por la autenticidad de la reja como un instrumento del año 1025, mis argumentos descansan en su modestia formal, en su falta de retórica, en su colocación en una ubicación discreta dentro del becerro, alejada de la mayoría de las falsificaciones, en sus anomalías internas propias de un documento de gestión y no de una falsificación, y también en su encaje dentro del contexto de expansión y reorganización eclesiástica del reinado de Sancho III hacia 1025. Y en conjunto en su plausibilidad inherente a pesar de su excepcionalidad como documento. Y por supuesto en su alejamiento de los patrones de falsificación que hemos observado. Con el milenario de la reja se celebran las primeras apariciones de centenares de pueblos alaveses. Y esta típica pluralidad del documento hace que podemos hablar con criterio del alumbramiento de prácticamente todo un territorio. En ese sentido, ha sido realmente gratificante apreciar la respuesta popular e institucional al milenario. Pues en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de acercar tanto nuestro trabajo sobre el Alto Medievo a un público tan entregado con el tema. Y felizmente, en esta serie de conferencias confluyen los aprendizajes de toda una serie de iniciativas científicas a lo largo de los últimos lustros. Nuestros avances continuos en el estudio del euskera, con el papel central de la documentación y territorio alaveses en el proceso, sucesivas campañas de arqueología de campo sobre las aldeas alavesas altomedievales, probablemente mejor estudiadas que en ninguna otra parte del país. Y entre ellas, claro, está Gasteiz, cuyo desarrollo urbano ha sido tan magníficamente estudiado, ¿no? Pero que aquí emerge del anonimato y de su propia prehistoria con esta primera aparición en 1025 en el Alfoz de Malizaeza, donde contribuía 3 rejas al año, es decir, como una más de esas 300 aldeas alavesas. Solo después, en el siglo XII, la política navarra la potenciaría por encima de las demás, convirtiéndola en una auténtica ciudad. Pero tiene sus orígenes en ese documento y en el mismo contexto que sus asentamientos vecinos. Pero la importancia de la reja trasciende ampliamente las fronteras alavesas, con implicaciones para la realidad material de una sociedad rural que se demuestra mucho más hábil en el manejo del hierro de lo que podíamos haber esperado. También nos demuestra la densidad de una red aldeana en fechas tan tempranas, cuando en otras latitudes no muy alejadas se está hablando todavía de despoblación y repoblación. Y, en cambio, aquí vemos un territorio plenamente colmatado.
Supone asimismo una fuente fascinante para los orígenes y financiación de los obispados altomedievales y de los procesos de transmisión y conservación documental de una sociedad más alfabetizada de lo que parecía. Y es testigo privilegiado de los procesos de consolidación territorial de la monarquía navarra en el momento de su máximo auge bajo Sancho III. De todos estos temas se hablará más y mejor en las siguientes conferencias a las cuales os animo a asistir cada jueves a la misma hora. Solo queda decir por mi parte que con tanto hablar de rejas, que en realidad son parrillas, y andoscos, o sea, cordero, y con alguna referencia también a La Rioja Alavesa, se me está abriendo el apetito, así que doy por concluido mi intervención a espera de vuestras preguntas y si no, a las conferencias venideras. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, entonces relacionas Acosta, era San Miguel de Acosta o San Vicente. San Vicente de Acosta con una sede anterior de un obispado. Sí. Bueno, y también coincide que se empieza por Ubarrundia, que no está muy lejos de Acosta, ¿no? Pues como parece un punto de partida de esto nos has hablado, ¿no? Que son rutas de recaudación, ¿no? Sí. Bueno, eso es una cosa que me gustaría que pudieras exponer más. Pero a mí me llama mucho la atención las ausencias, las omisiones. Y Arraya Maestu está ahí muy bien representado, ¿no? Como hemos visto en el mapa. Pero las zonas colindantes que me tocan a mí, ¿no? Muy de cerca, que son Campezo y el Valle de Arana, no están. Luego sabemos que por ahí hay un arcedianato, que es el de Berberiego, entonces, que parece que pertenecía a Nájera, y Nájera está compitiendo con San Millán o con Calahorra, no lo sé, eso sí puedes hablar un poquito más de eso. Y de la zona de Treviño también que falta, donde también no está Bernedo, no está La Gran, una zona que es, bueno, pues se supone que del mismo tiempo, cronología, pero que son omisiones que llaman la atención. Sí, no sé si desde luego. Dos cuestiones. Una es la intrageografía de las diferentes alfoces, ¿no? Se ha hablado de eso, a ver si están las secuencias, si están dibujando rutas, quizás, o sea, lo cual reforzaría la idea de que realmente es un documento de gestión, ¿no? Y bueno, sí, ahí se puede estudiar. Evidentemente, eso no es más que una introducción y todos estos temas son muy dignos de estudio, cada uno de ellos. Y la otra cuestión, pues claro, no solo es la reja, es todo lo que no entra en la reja, pues es una fuente también para entender esos espacios, entender entre comillas, o sea, es un gran enigma, ¿no? Pero claro, es una pista de cuál podría ser su situación relativa si admitimos que es un documento esencialmente episcopal, sus relaciones con los diferentes diócesis del entorno, ¿no? Con los espacios al sur que no se entran, pues lo lógico sería quizás pensar en una relación con Nájera, aunque yo creo que en Nájera realmente la diócesis marca inicialmente que el límite es del Ebro, o sea, realmente lo que pasa en La Rioja Alavesa no lo tengo muy claro. Y luego otros espacios más alejados de La Rioja, pues también tendrían sus otras dinámicas, entiendo. Esto es los inicios del estudio de las diócesis, están emergiendo con este documento sobre todo. Anteriormente solo tenemos unos muy pocos datos sobre las diócesis que están todavía en constante desarrollo y ebullición. Entonces, lo que estaba pasando en Guipúzcoa quizás estaba más relacionado con Bayona, con Santa María de Lapurdi, y Vizcaya, pues no sé, no me atrevería ahora mismo a decir que encontraría en términos eclesiásticos a Vizcaya. No sé si eso contesta o intenta por lo menos dar eco a tus preguntas, que sí, son líneas de investigación que tenemos que seguir con ellas. ¿Una otra pregunta? Hola, gracias David. Una pregunta entonces. ¿Tú piensas que la reja está incompleta, que esa copia le faltan partes? Que
ese final abrupto que tiene podría continuar con otras alfoces que no están copiados. Bueno, podría ser, ¿no? También, sí. No tiene una conclusión, entonces, claro, los que faltan podría ser por eso también. Sí, me he fijado más en las lagunas interiores, pero claro, podría haber más rejas, pero bueno, ahí nos estamos tirando un poco Porque a la piscina. la transmisión de este documento, este becerro galicano, ¿es una copia del gótico? ¿O al menos existía otro que se ha perdido, el gótico? ¿Y el gótico también podría incluir la reja como tal? Sí, creemos que sí, creemos que habría otra versión. Yo creo que es el padre Fita, a finales del siglo XIX, él hace una edición, una transcripción de la reja que difiere un poco de lo que tenemos en el becerro galicano. Entonces parece que en su momento sí que había. Pero son diferencias menores, creo que de ortografía. No hay otras secciones que conozcamos. El gótico es un cartulario que hubo en San Millán antes de la confección del becerro galicano, a principios del siglo XII aproximadamente. Y lo lógico sería que sí que se copiase en el gótico, que tenía afán de exhausticidad de recoger toda la documentación emilianense en su momento. Lo que pasa con el gótico estaba muy desordenado y luego lo que pasa con el gótico es que ha desaparecido, entonces es un poco difícil trabajar con eso. Y solo tenemos algunas pistas en los trabajos del padre Fita del siglo XIX, por ejemplo. Hola, Peter. Hola. En primer lugar, felicitarte por la charla, por la conferencia, que ha sido súper interesante. Y me ha parecido entenderte que decías como que en el origen del documento estaría una concesión real. ¿A qué te refieres con eso? ¿Podrías ampliarlo un poco, esa idea? Porque ha quedado un poco ahí que lo has... Me parece interesante o importante, si es que se puede especificar. Sí. Bueno, pues 1025 es un momento en que Sancho el Mayor de Navarra, Sancho III, está en el apogeo realmente de su poder, empieza a extender su poder a través de su matrimonio con una infanta castellana, Muñadona, en Castilla, ¿no? Y acabará controlando Castilla y gran parte de la meseta norte antes de su muerte en 1035. 1025 es un año muy interesante, ¿no? Que está en franca expansión el reino de Pamplona. Es la fecha que lleva el documento, un documento de esa envergadura. Yo solo entiendo que puede ser el rey que está intentando reestructurar las diócesis de su reino en expansión, y Álava entre ellas. También hay una tradición que le sitúa a Sancho el Mayor también reorganizando la diócesis de Palencia. Y ya sabemos también que está muy interesado en el desarrollo de Valpuesta, quizás de Oña, quizás de Cardeña. La situación en la primitiva Castilla es muy compleja, pero yo lo encajaré dentro de ese tipo de dinámica y espero que se hable más de eso a Fermín Miranda dentro de 15 días. Aquí al fondo. Buenas tardes, señor Peterson. Realmente las preguntas interesantes estaban en primera línea y yo estaba encantado de ser el último. Bueno, si no hay alguna otra persona que se anima. Yo soy lego en estos asuntos, pero la verdad que a mí lo que me preocupa es lo que sucede entre San Millán, siglo V, siglo VI, VII, en adelante, quiero decir, porque yo realmente estoy convencido de que hay una tradición de la reja hasta que llega realmente a documentarse ese impuesto. De lo que yo sé, se habla del vectis como impuesto. Es decir, el vectis es vector, traducido en latín, ¿no? Y me preocupa ese lingote que es el que realmente cobraban los monjes. Los monjes que eran los viajeros, los que realmente transportaban las materias que necesitaban para sus monasterios. Entonces, ese viaje
ese impuesto que tiene que ver con el transporte es el que ellos cobraban. ¿Y por qué cobraban en barras o en hierro y no en moneda? Porque realmente sus requerimientos pasaban por construir o, digamos, roturar montes, talar, hacer apeos de madera para todas sus necesidades y hacer pastos. Porque realmente los navarros según Cortázar, cuando invaden, invaden o conquistan y llegan hasta la Rioja Alta Alavesa, lo que ellos buscan esencialmente son pastos, inicialmente. Entonces, les interesa el ganado. Les interesa el ganado como posteriormente les interesa a los monjes, porque también son unos perfectos, digamos, conocedores de las técnicas del cuero y los becerros para poder luego escriturar sobre ellos. Entonces, lo que verdaderamente les interesa es el hierro, no ya hecho una reja, sino el hierro en bruto o afinado, porque en bruto tampoco les interesa, eso es muy trabajoso, el sacar eso lo hacen los ferrones. Entonces les interesa ese hierro ya afinado para con él hacer hachas, hacer azadas, hacer rejas, y crean un oficio muy concreto en esas zonas de La Rioja, que es el rejero. O sea, a mí lo que realmente me preocupa es, porque no sabemos si en el ajuar histórico hay alguna tranca o palanca o vectis de esa tipología que se pueda medir y saber a qué nos referimos o se refiere la Real Academia cuando dice la palabra barra, que es lo que todo nos aboca a ese fierro o fierro de Álava, ¿no? Entonces, soy consciente de que a lo mejor me he adelantado a otras explicaciones posteriores. Lo de la documentación y demás, por supuesto, que es muy adecuado porque en todos esos detalles se intuyen esos temas, ¿no? Entonces, digamos, leyendo a Cortázar, que es bastante denso, nos quedan todas esas interrogantes. Y como no sabemos todavía, porque algunas rejas se ven ya transformadas, entonces ese documento, pues bueno, no nos explica exactamente ese tipo de moneda o de barra, qué dimensiones tenía. Esa es un poco las dudas que yo voy persiguiendo. Bueno, pues realmente lo que ocurre en San Millán, a partir de, bueno, en el siglo V no hay nada, lógicamente. San Millán vive a finales del siglo VI, muere en 574, creo. Luego se escribe su Vita, Braulio de Zaragoza, en 632. Y luego tenemos una laguna de 3 siglos que no sabemos absolutamente nada. Parece que sobrevivió la invasión musulmana a San Millán, pero realmente a mediados del siglo X parece que sí que tiene un escritorio productivo, que lo estudió muy bien Cecilio Díaz y Díaz, pero realmente sabes muy poco de San Millán en el siglo X. Y yo diría que solo empieza a cobrar un cierto protagonismo fuera de su valle riojano de Cárdenas en el siglo XI, en realidad, bajo el patrocinio, como he dicho, de Sancho el Mayor y su hijo, sobre todo su hijo, García III. Y es cuando utilizan San Millán, yo creo que sobre todo por su ubicación en la frontera entre Navarra y Castilla, lo utilizan un poco para controlar espacios fronterizos. Y entonces hay una campaña masiva de dotación, de agregación a San Millán de diferentes monasterios, y de ahí viene su inmenso dominio que hemos visto en un mapa. Antes del siglo XI no diría que tuviesen mucha proyección hacia Álava. Entonces no sé si estaba sugiriendo que la reja como tributo, sin tener documentación para ello, la posibilidad de que fuera anterior. Pero bueno, me cuesta entenderlo, ¿no? por la trayectoria del propio monasterio. Sí, si me permite, le hago un pequeño inciso. Según Cortázar, lo que ocurre en todos estos temas documentales, que es que realmente los documentos, digamos, se constatan o se ejecutan cuando las transmisiones son muy importantes de reyes a monasterios y demás, ¿no? Entonces ahí se anota todo.
pero cuando realmente es el pueblo bendito el que paga estos asuntos y demás, o muy pocos tenían algo que transmitir, realmente esas cosas no se plasmaban en documentos. Sí. Por eso hay mucho problema en todos los asuntos que van de lo tardorromano, que serían un poco las costumbres que arrastraban esos pueblos o esas villas de las tradiciones romanas, que en Roma no conocemos que usaran esa barra para nada, porque utilizaban el pie y el codo como medida, que es lo que a mí me preocupa, y posteriormente los que se hacen cargo, digamos, de la casa son los que estaban primeramente de inquilinos, que son los visigodos. Entonces, a partir de ahí son los que ya Roma se olvida un poco de esto y empiezan ellos con sus costumbres. Y le quisiera recordar que algunos elementos de hierro, como el estadal toledano, aún se conserva y parece que hace un poco referencia, posteriormente nos lo recuerda Alfonso X el Sabio, hablando de las medidas que utilizaban los visigodos en Valencia. Pero, en fin, todo eso es complejo y al final hay una conjunción entre visigodos, digamos, hispanos propiamente dichos, y todo el asunto de los francos, que digamos que, o la zona de Carlomagno, con el cual vienen avanzando una serie de órdenes, digamos, eclesiásticas o de monjes, de Cluny y otros, que digamos que son los que inicialmente van creando esos monasterios. Sí. Una cosa que sí podemos decir de este periodo, se me ha olvidado comentarlo antes, es porque se paga en hierro, ¿no? Y no en moneda, ha sido la pregunta. Por lo que sabemos y por lo que se encontraba arqueológicamente, apenas había monedas en circulación en este periodo, en el siglo XI, por ejemplo, en el norte cristiano. Muchos de los documentos a veces dan valores a las cosas en monedas, pero entendemos que son valores simbólicos y que los pagos serían más bien en especie. Por eso también la duda a ver si realmente se pagaba en hierro o no. Y luego lo interesante es que, bueno, parece que sí, si mis argumentos son válidos, parece que sí que efectivamente se pagaba eso. Pero monedas no, porque sencillamente no había. Si hay alguna otra pregunta, aquí en medio. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la conferencia, que me ha encantado. Y en segundo lugar, quería hacerle una pregunta. Después de toda esta amplia relación de posibles poblaciones de Álava, ¿se puede hacer una estimación de cuántos habitantes había en Álava? Yo creo que sí, eso sí que voy a rebotar a mi compañero Ernesto Pastor para la semana que viene. Pero bueno, no sé, igual podemos pensar en entre 10 y 20 familias por aldea. Se calcula por hogar 4 o 5 personas, no son familias muy grandes en ese momento, quizás 100 personas en cada aldea por 300, eso nos da 30.000. Bueno, no está mal, ¿no? Para hacer una idea, pero a bote pronto ya has visto. Pero yo creo que Ernesto ha estudiado eso en más profundidad. Así que la semana que viene ya tenéis un motivo para venir. Es como las series de la televisión, le dejamos ahí para la semana que viene para resolver esa cuestión. Y si no hay más preguntas, yo creo que nos espera un poco de andosco por ahí. Así que muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención.